Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Yamila Sever. Hoy les quiero contar un poquito una experiencia personal, cómo me cambió la vida trabajar con mis registros akáshicos, empezar a adentrarme en este mundo, conocer, aprender. Desde la primera vez que fui a hacerme una lectura personal hasta hoy que soy maestra de registros y tengo la fortuna de poder transmitir estos conocimientos y esta filosofía a otras personas en distintas partes del mundo. Maravilloso. Yo llegué hace aproximadamente 10 años, cuando estoy grabando este video, más o menos 10 años atrás. Llego a los registros akáshicos por una necesidad personal, básicamente, ¿no? Por una crisis profunda, personal, en la que necesitaba encontrar respuestas porque no estaba para nada cómoda con mi vida, no estaba para nada cómoda con la situación en la que me encontraba. Parecía que lo tenía todo, aparentemente estaba todo bien, tenía un buen trabajo, era joven, tenía una buena vida, pero la realidad es que adentro mío no me sentía feliz, no me sentía plena. Y entonces empecé a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad y iba a ver distintos especialistas médicos para ver qué era lo que me pasaba y no me pasaba nada, en realidad me pasaba algo interno. Y cuando uno de los médicos me dijo que necesitaba hacer cosas que me gustaran y que necesitaba conectarme más conmigo misma, yo le pregunté si requería hacer terapia y este médico me respondió que si yo sentía que lo necesitaba, que fuera a ver a un psicólogo, que fuera a ver a un terapeuta, y yo no me sentí en resonancia con eso y dije, yo sí quiero hacer algo para estar mejor, pero siento que no es por ahí. Entonces empecé a buscar por las terapias holísticas. En ese entonces, mi primer acercamiento con una práctica espiritual fue con el yoga y empecé a tomar clases de yoga con mi primer maestra, con la cual he liberado un montón y he aprendido un montón y estoy súper agradecida. Y seguido de eso, muy rápidamente me empezó a llamar la atención la conexión con mi parte espiritual, ¿no? Y empecé a ser curiosa. Y esto es algo que siempre trato de reproducirlo y de sugerirlo a mis alumnos, que sean curiosos, porque a mí particularmente esa curiosidad fue la que me llevó a encontrar todo lo que encontré hasta hoy. Entonces empecé a investigar distintas terapias holísticas, empecé a investigar cómo hacer para liberarme de todo ese peso que yo sentía que traía, ¿no? Que tenía que ver con estar haciendo cosas que no me gustaban, estar incómoda con mi trabajo, estar incómoda con la forma en la que las demás personas me trataban y yo me sentía enojada con la vida y me sentía muy triste. He llegado a un estado de depresión interna que fue un antes y un después para mí y que, bueno, buscando y también en ese momento me acuerdo que fui a la librería y buscando algún libro de autoayuda, encontré un libro de Deepak Chopra que también me cambió mucho la mentalidad y me ayudó a darme cuenta de que lo que yo sentía no estaba mal, lo que yo sentía estaba bien y le pasaba también a otras personas y que era lo que muchas veces nos pasa en algún momento de la vida, esa necesidad de búsqueda de uno mismo, ¿verdad? Entonces mi primer acercamiento con los registros akáshicos fue por estar curioseando distintas formas de sanar o encontrar respuestas a lo que me estaba pasando y a liberarme de todo eso que era eh, una desarmonía en mi vida en ese momento. Y entonces di con una maestra, acá cerca de mi lugar, de mi zona, di con una maestra de registros akáshicos, que lo primero que hice fue ir a tomar una lectura personal, una lectura que duró casi 3 horas y que me brindó muchísima información. Yo lloré, hice catarsis, me sentí muy identificada con lo que ella me decía. Aparecieron dos figuras familiares míos ya fallecidos, mostrándose ahí como mis guías espirituales, así que fue muy movilizante. Y fue la puerta de entrada a lo que después fue, bueno, la decisión de estudiar registros akáshicos al poco tiempo, formarme, tomé el nivel 1 y el nivel 2
Y empecé a practicar abriendo mis registros para desarrollar de alguna forma una capacidad intuitiva que yo ya tenía, porque ya había experimentado a lo largo de mi vida momentos, situaciones y experiencias de conexión con otros planos, de clarividencia, de ver cosas que después sucedían, ¿no? De tener percepciones, sensaciones intuitivas, de decir, esto me hace sentido, esto no, esto siento que por acá no es. Entonces, estudié, tomé el curso, empecé a practicar y cuando comencé con esa práctica me empecé a dar cuenta que me faltaba más, que necesitaba más información, que necesitaba conocer más, que necesitaba saber más. Y mi curiosidad no paró nunca, porque empecé a investigar, empecé a buscar en internet, empecé a leer y en la práctica de registros empecé a hacer preguntas a mis guías que me fueron respondiendo y me fueron dando información de cuál era el camino para sanar. Y este camino de conexión con los registros akáshicos me ayudó primero a darme cuenta de que yo estaba viviendo una vida a través del deber ser, ¿no? Que estaba viviendo una vida que en realidad yo no había elegido, básicamente, que simplemente me había subido a la ola y nada, seguí adelante con algo que me dijeron tiene que ser así, pero con lo cual yo no me sentí identificada y por eso tenía tanta distorsión en mi vida y por eso me sentía tan enojada. Y después en consecuencia me ayudó a empezar a conocerme, a reconocerme y a encontrarme conmigo misma en una nueva versión, ¿no? En realidad, en, en esencia, en lo que sí era, debajo de todos esos condicionamientos y de todas esas limitaciones. Pude trabajar con un montón de creencias limitantes, pude profundizar, pude desestructurarme en muchísimos aspectos. Me ayudó también a tener información sobre el origen de patrones de conducta o de situaciones que eran repetitivas en mi vida. Me ayudó a volver a conectar con los momentos traumáticos de mi vida para poder sanarlos, para poder liberarme de emociones que se habían quedado ahí, creando bloqueos, creando limitaciones como el enojo, como la tristeza, como el rencor. Así que a través de los registros pude trabajar todas esas cosas a conciencia, ¿sí? Porque no es lo mismo decir, ah, sí me pasa esto, pero trabajarlo a conciencia nos invita a sumergirnos en eso que nos está pasando, que alguna vez nos pasó y dejamos por allá bloqueado, olvidado, porque decimos, no, el pasado tiene que quedar en el pasado y la vida sigue, ¿no? Pero sí, la vida sigue, pero a veces el dolor nos acompaña y hasta que no le prestamos atención y no le hacemos un lugar, limita de alguna forma nuestra vida. Entonces, los guías amorosamente a través de todo este camino me fueron mostrando en mi experiencia personal la forma amorosa de conectar con esa historia personal y con todo lo que me hacía daño y con todo lo que me dolía y tenía guardado y todavía no se había sanado para justamente poder sanarlo, para justamente darle una liberación hacia afuera de alguna forma. Y a partir de eso también fui conectando con otras herramientas porque no solo se trataba de mí, sino también se trataba de todas esas cosas en las que yo me quería diferenciar de mi padre y de mi madre, o de todas esas influencias que todavía recibía de ellos, del trabajo que tenía que hacer poniendo límites o siendo más empática o aceptando. Pude trabajar la comunicación, pude trabajar el reconocimiento de la historia personal y verlo también desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, también me ayudaba a conectar con otras herramientas que trabajaron en complemento con los registros akáshicos, como son las constelaciones familiares, como son, hablo de mi experiencia personal, como son el rito del útero, el rito de corazón, que son las sanaciones de linaje, ¿sí? La terapia floral, las flores de Bach, conectar con la biodecodificación, ¿sí? Conectar con el yoga, con la práctica de yoga, con el trabajo, con las energías de los 7 principales chakras, ¿sí? Y por supuesto un trabajo profundo de conciencia para poder ver la vida y las experiencias de la vida y nuestra historia personal, mi historia personal en este caso, desde un punto de vista
superior, ¿sí? De conciencia superior, de decir, bueno, las cosas que pasaron no se pueden cambiar, pero las puedo mirar de otra manera para integrarlas y para cambiar lo que necesite cambiar, hacerlo diferente en los aspectos que necesite, siendo más auténtica, ¿sí? De esa forma crear la vida que yo quiero crear, la vida que otros me dicen que tengo que tener, ¿sí? Y que no me hace feliz. Por supuesto que ese trabajo no fue de un día para el otro, porque un cambio tan profundo y tan grande no sucede de un día para el otro. Quizás hay gente que esté viendo este video que por supuesto no me conozca y quizás hay gente que sí me conozca y yo era hace 10 años una persona y hoy soy otra persona completamente diferente. Hoy puedo decir que estoy alineada conmigo misma, que me siento conforme con quien soy. Por supuesto que todo el tiempo podemos mejorar y seguimos aprendiendo de nosotros mismos, pero a comparación de cómo estaba hace 10 años, ahora me siento bien en mi momento presente y estoy consciente de que hay que seguir trabajando. Hace 10 años no me sentía conforme ni conmigo misma, ni con mi cuerpo, ni con lo que quería, no sabía lo que quería, no me sentía en paz con mi vida, con las cosas que tenía. Entonces, me parece que ahí radica la principal diferencia, ¿no? Y lo importante de este cambio, de esta transformación, los registros akáshicos nos permiten realizar para conectar con nuestra verdad interior y para hacer dos trabajos, básicamente. Uno que tiene que ver con la destrucción de esa versión que no somos, ¿sí? De esa identidad que nos creamos durante toda una vida, pero que en realidad muchas veces responde al deber ser, a la forma en la que nos educaron, a lo que mamá y papá querían o esperaban de nosotros, ¿no? Entonces, respondiendo a expectativas ajenas, muchas veces nos creamos una identidad con la que no nos sentimos a gusto. Y entonces destruir todo eso, ¿sí? O darle muerte simbólica a esa versión o esa identidad que irónicamente no nos identifica, para entonces dar nacimiento y nutrir y descubrir debajo de todos nuestros condicionamientos, de todas nuestras limitaciones, de todas nuestras creencias, de toda nuestra programación mental, descubrir nuestra verdad real interior, nuestra verdadera esencia, esa identidad, pero no de la personalidad, sino la identidad del ser, ¿sí? Que ahí está todo nuestro potencial, ahí está nuestra capacidad de manifestación, ahí está nuestra felicidad, nuestra paz interior, ahí está nuestra capacidad de creación, nuestra capacidad creativa, ¿sí? De crear la vida que queremos crear y de sentirnos a gusto, porque nos permite actuar en el momento presente con Dharma, ¿sí? A conciencia de las consecuencias de nuestras acciones, de las consecuencias de nuestras elecciones. Entonces, ¿cómo a mí me cambió la vida acceder a mis registros akáshicos? En muchos aspectos. Fue y sigue siendo un camino que lleva tiempo, que es progresivo, que al principio parece que va a costar y que nos va a llevar un montón de tiempo y que no entendemos mucho, pero después las piezas del rompecabezas van encajando de a poco y vamos comprendiendo este viaje y vamos entendiendo cada vez más de la vida, de las personas a nuestro alrededor y de nosotros mismos principalmente. Entonces, también entendemos que lo de afuera tampoco nos tiene que condicionar, ¿sí? Que somos nosotros los que elegimos cómo vivir y los creadores de nuestra vida, más allá de lo que los otros piensen o quieran, ¿no? Las expectativas que tengan sobre nosotros. Por supuesto, todo esto siempre desde el respeto y desde la empatía de no dañar a las personas alrededor. Cuando actuamos con convicción y cuando actuamos desde esa vocecita del corazón que nos invita a seguir los deseos más profundos de nuestro corazón, es cuando actuamos con Dharma, ¿no? Se llama Dharma a la acción correcta o a la intención correcta, ¿sí? Entonces, cuando actuamos desde la inconsciencia, desde el no saber, desde el no darnos cuenta de que si tomo esta elección o esta acción voy a estar quizás repitiendo el mismo error que ya cometí o quizás voy a generar consecuencias negativas para mi propia vida o para las personas que estén en mi entorno. Podemos cambiar eso, ¿sí? Para trabajar, para
funcionar a conciencia, ¿sí? Y actuar desde un lugar de ser previsores, un poquito así, previsores del futuro y ver las consecuencias de mis actos en mi propia vida y en el mundo, ¿sí? Y a través de los registros akáshicos hacemos ese viaje, aunque lleve tiempo, lo vale mucho. Y así que nada, desde mi lugar y desde mi experiencia personal, los invito a que alguna vez en la vida tengan la experiencia de tomar una lectura de registros akáshicos conmigo o con cualquier lector. Hay miles en el mundo con quien pueden resonar y a quien pueden elegir para que sea canal para esa información que es para el cambio de conciencia, para la apertura, información que puede ser muy reveladora y muy positiva. Incluso también a formarse como lectores de registros akáshicos, como incluso maestros de registros akáshicos, para, para poder transmitir, ser canal para otras personas y transmitir la información de la akasha también a otras personas y ser de contribución para la humanidad. Nuestro camino siempre nos va mostrando, el camino se abre delante de nuestros pies a medida que vamos dando pasos y así nos vamos descubriendo y así vamos descubriendo también cuál es nuestro propósito en la vida y de alguna forma también es lo que a mí me trajo a estar acá hoy charlando con ustedes. Así que espero que esta información de alguna forma les sirva, quizás a alguien, si al menos una persona ahí del otro lado se siente identificada con algo de mi historia y bueno, despierta la curiosidad de empezar a sanar, de empezar a buscar respuestas, entonces mi trabajo ya está hecho. Si este contenido te gustó, si este contenido es de tu agrado y te suma, te resulta de contribución, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subo contenido nuevo. Déjame tu like, déjame tu comentario si resonás con algo de mi historia. Así sé quién está del otro lado, quizás sintiendo lo que yo sentí alguna vez, o quizás sintiendo lo mismo, que hayas pasado por lo mismo que yo pasé y hoy estés acá en el mismo lugar, más tranquilo, más tranquila, con más entendimiento. Así que de mi parte es todo. Espero verte en un próximo video. Te mando un beso y hasta luego.